A la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles de la tercera semana de Pascua, los invito a que tomen las Sagradas Escrituras, la Biblia, y lo vamos a hacer en el capítulo 6, como lo venimos haciendo todos los días, pero hoy, capítulo 6, con los versículos del 35 al 40. Escuchemos el texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que antes de profundizar en cada paso de la lección divina, pues invoquemos el Espíritu. Digámosle hoy: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Una vez invitando al Espíritu, volvemos al primer momento, la lectura del texto. Ya lo proclamamos, volvemos a él. Los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Capítulo 6, hoy versículos 35 al 40 de San Juan. ¿Qué dice hoy toda esta explicación que Jesús viene hablando de Jesús, pan de vida? Vuelve y la retoma hoy. Idea central: yo soy el pan de vida. Pero después viene a hacer unas afirmaciones del que viene a él. ¿Cuál será la consecuencia? Pero también les llama la atención sobre lo ven a él y qué pasa, ¿creen o no creen? Y habla de todo lo que le ha dado el Padre, se dará en él, vendrá a él. ¿Y cómo lo explica? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para hacer la voluntad de quién? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahí está claro. Y es una voluntad a la inmortalidad, a la resurrección. ¿Cómo explica eso él? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura, tomamos un versículo, una expresión, una frase, una palabra, un verbo, una acción, algo que a usted le haya tocado el corazón. Y la tercera relectura es el proceso de bajar todo de la mente al corazón. Seguimos meditando a Jesús, pan vivo bajado del cielo. Yo soy, nombre de Dios con un predicado, pan de vida. Hoy, versículo 35, central en este capítulo 6.
yo soy el pan de vida. Venían hablando del maná. Previamente a este evangelio, cuando Jesús les dio a entender que no fue Moisés el que les dio el pan, fue Dios que les permitió ese maná, que era un alimento transitorio, pero eso es figura de un alimento que vendría después, que ya lo tienen de frente y Jesús se los está explicando, y es un alimento con el cual quien cree en Jesús no tendrá jamás hambre de ningún tipo y sed de ningún tipo. O más bien, la sed y el hambre física son cuestiones fisiológicas del cuerpo, pero si hay algo que tenemos que tener claro en este capítulo 6 es que para comprenderlo es en la lógica del espíritu. Más adelante lo dirá, que sus palabras son espíritu y vida. Estos van a empezar a pensar solo de la manera fisiológica, porque lo que se nos está diciendo en ese capítulo es que lo estaban buscando para que les alimentara el estómago, que es lo que Jesús les está mostrando, cuál es la intencionalidad por la cual lo buscan. Y Él va y va profundizando todo el diálogo, que va llevando unos momentos. Ya han sacado a relucir que ellos, los antiguos, comieron el pan bajado del cielo, que era el maná, y Jesús quiere mostrarles que esa fue una bendición de Dios, que la dio fue Dios, pues a través de Moisés, pero la dio para un momento puntual. Ahora Jesús va a dar un alimento que no es solo ni para 40 días, ni para 40 meses, ni para 40 años. Es un alimento que lleva a una vida de la inmortalidad. Porque la carne necesita el alimento físico, pero más que la carne, el alma, que es lo profundo del ser, recibirá un alimento que le llevará a gustar la vida, ya desde el bautismo que hemos recibido en Jesús y en la resurrección en la eternidad. Entonces, la dinámica de hoy es: Jesús vuelve a recordarles: soy el pan de vida. Les aclara: el que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Vuelve a retomar la plenitud de un alimento nuevo, que ellos, lógicamente, pues nosotros lo comprendemos en el tiempo. Para ellos se les hacía duro, pero el problema es que Jesús podía entender que algunos no comprendieran, pero es que se cerraron y no quisieron comprender. Eso es lo que les dirá después: pero les he dicho y me han visto y no creen. Les está tratando de decir: vea, ese alimento que les di fue un momento puntual de la providencia de Dios cuando multiplicó los panes y los peces. Pero trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que ya da vida eterna. Y quiere enseñarles a ellos, pero empiezan como a reaccionar, inclusive van a reaccionar más fuerte en estos días cuando piensen que Jesús les está proponiendo ser como caníbales, porque no logran dar el salto a comprender que lo que Jesús está hablando es algo espiritual. ¿Será que ustedes y yo a veces seguimos como en un plano que no queremos comprender a Dios? Pues una cosa es que uno no entienda y que lo superen ciertas situaciones de la vida espiritual, pero otra cosa es la intencionalidad del corazón, que es la que empieza a mostrarse en estos hombres, que Jesús quiere llevarlos a el alimento de vida que es Él, que es más que el maná antiguo. Lo tienen de frente, pero se necesita la fe. ¿Y quién tiene la fe? Quien recibe el don del Padre. Por eso Jesús dice: el que me da el Padre vendrá a mí. ¿Y quiénes son los que reciben la fe? Los que en humildad se abren a este don que el Padre da en el corazón. Y entonces, en humildad, con la luz del Espíritu, empiezan a comprender una temática que no se le pueden poner límites humanos por falta de buena voluntad. ¿Quién es el que tiene la fe? El que tiene una buena voluntad y por lo menos quiere creer. En ese Dios puede obrar, en ese el Padre da esa semilla de la fe. La hemos recibido en el bautismo, pero se necesita entonces responder ante esta oferta de Dios. Entonces, por eso dice: todo el que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré, porque no he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Esto es también importantísimo. Jesús le dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me diste un cuerpo. En la carta a los Hebreos menciona
como Él viene y toma la condición humana para levantar el linaje humano. Y la voluntad de Dios es la salvación de ese linaje humano que creó a imagen y semejanza de Él. Y por eso les va a dar un alimento que supera todo entendimiento y toda medida. Y ellos, algunos, no todos, pero algunos no querían comprender porque buscaban a Dios por otra intención. Y eso pasa con todas las generaciones humanas. Dios quiere hablarnos, Dios quiere que tengamos un buen corazón, por lo menos una recta intención para que los dones de Él fructifiquen y de ahí podamos comprender cosas que solo con nuestros proyectos y criterios no se entienden, sino con la luz del Espíritu. Pero hay que dejarlo entrar en el corazón y hay que dejarlo obrar y hay que dejarlo ser Dios. ¿Y quiénes son los que les da el Padre? Pues los que quieren abrirse a la fe. Esto es lo que Jesús les dice: venga, pero me han visto y no creen. Ustedes y yo podríamos decir, nosotros no lo vimos físicamente, pero es que sabemos que está con nosotros desde el bautismo, sabemos que está presente en la Eucaristía, por lo menos de conocimiento, pero eso tiene que ser vida. Y este pan es vida. Para nosotros hoy la Eucaristía, tomar y comer, es tener presencia de Dios para vivir en Él. Y así la fe crece y se transforma la vida y la carne puede ir envejeciendo, pero el alma tiene vida hacia la inmortalidad. Por eso la otra vez hablábamos de la eterna juventud, que pensaban en la antigüedad cómo darle eterna juventud al cuerpo. No, la eterna juventud es para el alma. Y puede que la ciencia avance para que con salud y buena alimentación uno pueda tener una buena presencia sana, física, pero lo que importa al fondo, porque este cuerpo se envejecerá, este cuerpo llegará a sus tiempos de los límites que llegan y llegará a ser difunto, dejar de funcionar, pero el alma sí vive en Dios, sí lo busca de todo corazón, obtiene la salvación que nos da y no muere con la muerte del cuerpo, sino que sigue. Y al último día, a la segunda venida de Cristo, vendrá la resurrección de los cuerpos, pero cuerpos glorificados. ¿Y quiénes optarán para tener esta resurrección de vida, no una resurrección de muerte al cerrarse a Dios? Aquellos que creyeron y aquellos que se alimentaron de Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. La voluntad de Dios no es condenar. La voluntad de Dios es salvar, y por eso vive entre los hombres y se queda como alimento para el espíritu del hombre, porque lo único que puede alimentar al hombre, al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, es el alimento que Dios nos da, a Él, hecho pan, hecho alimento para el camino de nuestra vida. Y el camino de nuestra vida no termina con la muerte, el camino de nuestra vida va hacia la inmortalidad del alma. Ese es el trasfondo. Por eso esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Pero se necesita la fe, se necesita creer. El que cree entonces viene y comulga y vive, acepta a Dios y vive según esta comunión con Dios. Eso está pasando en su vida y en la mía. Esa es la pregunta de hoy. Que no pierda nada de lo que me dio. Dios Padre le dio todo el poder al Hijo, que existe desde siempre, y con el Padre es Dios desde siempre, con el Espíritu. Y el Hijo lo ha dado todo para que no se pierda nada del obrar perfecto del Padre. Y la entrega ha sido en perfección y en amor total hasta el extremo, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Y Dios lo que da no es para momentos, porque Dios es eterno. Y lo que nos da en el Espíritu, por lo menos, es para la inmortalidad. La muerte peligrosa para el hombre no es la física, es la del alma, la que ellos no querían comprender, y la que tal vez ustedes y yo, así digamos comprender, o así digamos que tenemos fe, yo creo que siempre nos falta mucho para agradecer y para comprender que el Padre nos ha dado el don de la fe. En el bautismo Dios nos dio como un don la fe, pero necesita la respuesta libre de nosotros para que esta fe crezca
y esta fe busca el alimento que nos ha dado el Hijo. Y este sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años tenga valor presente hoy, en la actualización, en el memorial que es cada Eucaristía, aquí y ahora, el sacrificio pascual de Jesús, pan vivo bajado del cielo para alimentarlo a usted y a mí. Por eso cuando no nos cerramos a la fe, nos cerramos al obrar de Dios, podemos tener hasta el mejor cuerpo físico, pero el alma se va muriendo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra contundente. Tú eres el pan de la vida. Queremos ser dóciles para ser de aquellos que hoy hagan que aquella salvación que ya nos diste con tu pasión, muerte y resurrección sea vida hoy en nosotros, y que cada comunión y que cada tomar y comer tu cuerpo y tu sangre sea un encuentro de plenitud de vida para el alma, que tengamos esta eterna juventud del alma que has dado para aquellos que te reconocen como único alimento para el espíritu. Amén. Propósito de acción, ¿a qué los mueve esta palabra? ¿Cómo está su común unión, su comunión con Jesús? ¿Está recibiendo con dignidad la Eucaristía? Me lo pregunto yo también a mí. ¿La estoy celebrando con dignidad? ¿Usted la recibe con dignidad? Porque el que cree busca el alimento con el corazón preparado para vivir en unión con Dios. Quedémonos contemplando hoy: yo soy el pan de vida. Y también la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.